Muy buenos días a todos y bienvenidos un día más a misderechos.club, el podcast en el que hablamos sobre los derechos que tienen las personas enfermas o lesionadas, presentado por mí, que soy Jorge Campañ, abogado. Muy buenos días a todos y feliz miércoles 6 de febrero de 2019. Bienvenidos un día más a este episodio número 76 de misderechos.club, que vamos a dedicar a las lesiones de los hombros. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Deseo que tengáis un feliz miércoles, que hayáis empezado este mes de febrero, esta primera semana de febrero, con muchas ganas. Bien, vamos a ver hoy una enfermedad, las lesiones de los hombros, cuáles son las lesiones más características. Pero como siempre, antes de empezar este episodio, os pido que os suscribáis a nuestra lista de correo. Ya veis, si entráis en misderechos.club, ahí encontráis un cajetín de suscripción donde, introduciendo vuestro nombre y correo electrónico, os podréis recibir todas las novedades que vayamos publicando en nuestro podcast, en misderechos.club. Ya sabéis, igualmente tenemos una página web en Facebook, donde buscáis misderechos.club y encontráis una página web donde nos podéis seguir. Igualmente hay un grupo privado, grupo misderechos.club en Facebook, que, solicitando invitación, podréis conocer todas las novedades y muchas personas también que hayan sufrido estas experiencias y que os puedan compartir qué cosas les han funcionado, qué cosas no, y yo creo que os puede ser de bastante utilidad. Igualmente, lo sabéis, hace unos meses este podcast, además de escucharlo a través de iTunes o de iVoox, podéis escucharlo también y verlo mediante YouTube. Tenemos un canal, el canal es de Mis Derechos Club, y ahí podéis encontrarnos y ver este podcast que estamos grabando a la vez que lo estamos grabando para el podcast, podéis verlo también en YouTube. Y ya sin más dilación, si os parece, ahora lo que vamos a hacer es empezar el episodio de hoy, que vamos a hablar sobre estas lesiones de los hombros. Bien, los hombros, esta articulación que tenemos y que debéis saber que es la que tiene mayor movilidad del cuerpo, es decir, es la que tiene una rotación más amplia, y lo tenemos que pensar el hombro como si fuera una bola, ¿no? En la parte superior, que es similar a la que podemos tener en la cadera, ¿no? Y esta bola, en la parte superior del húmero, encaja con la cavidad de la escápula, la parte trasera, con el omóplato. Y es lo que hace que permite que el hombro tenga todas esas rotaciones y que nos permite que podamos mover los brazos, las extremidades superiores, las manos, para poder coger cosas, agacharnos, etcétera. Bien, entonces de hombros hay varias lesiones, pero especialmente serían lo que son la tendinitis del manguito rotador y la ruptura total de este manguito rotador, las que serían más frecuentes, ¿no? Estas lesiones que son las más frecuentes. Igualmente hay otras, y que también os las voy a anunciar, pero que no entraremos tanto, como pueden ser la osteoartritis o la capsulitis adhesiva, etcétera. Hay muchas enfermedades y lesiones que pueden ser derivadas de la degeneración de los cartílagos o de los tendones. Entonces, en ese sentido, vamos a ver solo hoy las que pueden dar lugar más a una incapacidad laboral, que es lo que suele resultar más interesante. Bien, los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas entonces si nos pasamos a hablar de la tendinitis del manguito rotador? Esto también lo vais a encontrar como lo que sería un síndrome subacromial, o lo que también sería la tendinitis del supraespinoso, etcétera, ¿no? Esto lo que tenemos es que hay un dolor en el manguito rotador. Comúnmente lo que hace es causar inflamación y dolor a la presión en la parte frontal del hombro. Este dolor y rigidez se nota sobre todo más cuando se puede levantar el hombro, ¿no? Seguramente hay más dolor si se intenta superar los 90 grados, es decir, que el brazo supere, ¿no?, ese momento en que, por ejemplo, intentamos tocarnos la parte posterior, ¿no?, de la cabeza. Entonces, en esos momentos es más doloroso.
También hemos de tener en cuenta que la diferencia con la rotura del manguito de, de los rotadores, a diferencia de esa tendinitis, es que la tendinitis sería una inflamación. Y entonces la rotura es cuando ya se rompe del todo y el dolor pues, puede en ocasiones y en este caso ya ir hacia el codo también, o sea, irradiarse hacia el codo. La queja más común sigue siendo la misma, ¿no? Que intentar, pues, en la elevación del brazo y hacia los lados, ¿no? Pues suele doler más y entonces coste de dolor, si es superior, puede ser que en lugar de una tendinitis, pues se haya pasado ya a una ruptura, ¿eh? La diferencia entre lo que sería tendinitis y ruptura será seguramente, pues, que el dolor es más fuerte, más potente. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico se suele hacer pues, mediante pruebas pues, magnéticas, ¿no? Una resonancia magnética o, pues en este caso, una artroscopia del hombro. La artroscopia a veces también sirve para en un mismo momento pues, intervenir. Esto lo vamos a ver la semana que viene. Vamos a tener el lujo de contar entre nosotros con el doctor de la Cuadra, que nos va a explicar pues, todo lo que tiene que ver con lesiones del hombro. Por lo tanto, no me voy yo a centrar demasiado en la forma de diagnosticar o tratamiento porque lo vamos a tener de forma extensa el próximo martes aquí con el doctor de la Cuadra en esa entrevista y por lo tanto vamos a ir más al grano hacia los tratamientos y hacia pues, los derechos o qué podemos reclamar por esta rotura o esta tendinitis del supraespinoso. Los tratamientos son varios. Los tratamientos tenemos desde los AINES, ¿no? Antiinflamatorios no esteroideos clásicos. Luego también esto puede curarse con reposo. Es una inflamación que si con antiinflamatorios y con reposo, pues la mayoría de los casos pues, se va a curar y no vamos a tener más limitación. Pero en algunos casos más graves, pues tenemos que tener otros tratamientos, ¿no? Pues ¿cuál es? Pues calor y frío, estimulación eléctrica de los músculos, inyección de cortisona, corticoides también. La fisioterapia y la rehabilitación van a ser esenciales y en algunos casos, pues, que no hay solución, sobre todo cuando hay ruptura y demás, pues se suele acudir a la cirugía mediante esta técnica que os decía, a la artroscopia. Bien. Como os decía antes, insisto, el doctor de la Cuadra, la semana que viene nos va a explicar muchísimo más en relación a, pues, qué técnicas se están utilizando y qué técnicas se van a utilizar, porque es especialista también en pues, el tratamiento de las roturas de hombros en los campos de la medicina deportiva, que luego eso pues viene a la medicina pues que podemos tener cualquier paciente, ¿no? Entonces va a ser bastante interesante y ya os digo que lo dejamos para la semana que viene, es decir, el episodio número 77. Si lo escucháis de aquí un tiempo, pues tendréis esta entrevista con el doctor de la Cuadra. Bien, entonces la incapacidad permanente. Vamos al tema de los derechos. ¿Cuándo se reconoce una incapacidad permanente? Pues por una incapacidad permanente, por lesiones de hombros. Normalmente aquí lo que debemos tener en cuenta es que se deben haber agotado las posibilidades terapéuticas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que seguramente tendrán que haber intervenido de esta rotura o de esta tendinitis crónica que tengas del supraespinoso, de los manguitos rotadores, y que pese a la intervención quirúrgica no hayas quedado bien y sigas teniendo limitación. Esta limitación ya puede ser por dolor, por movilidad o por la fuerza, ¿vale? Estas son las tres cosas que se miden: dolor, movilidad y fuerza, sobre todo movilidad y fuerza. Aquí va a ser también muy básica la prueba biomecánica, que tantas veces hemos hablado de ella, pues os puede ayudar mucho para medir la movilidad, los arcos que tienen del movimiento, los grados que tiene el movimiento el hombro, y también la fuerza, qué fuerza tenemos con el hombro respecto al hombro sano, o si los dos están afectos, pues respecto a una persona de nuestra edad y misma profesión. En cuanto a los grados de incapacidad que se pueden tener, habéis de tener en cuenta que son distintos, es decir, que ya sabéis que hay la incapacidad parcial, la total, la absoluta y la gran invalidez. La absoluta y la gran invalidez quiere decir que no puedes hacer ningún tipo de trabajo, y la gran invalidez que necesitas ayuda de terceras personas. Estos no se suelen dar cuando lo único que tenemos son patología de hombro. La que sí que se suele reconocer es la incapacidad permanente total para aquellas profesiones que requieren esfuerzo físico y sobre todo que requieren de un uso intensivo de las extremidades superiores, es decir, de los brazos. Si yo tengo un trabajo que es muy intensivo a nivel de hombros, pues seguramente sí que podré tener reconocida una incapacidad total para la profesión habitual. Por ejemplo, mozos de almacén, carga y descarga, profesiones como, por ejemplo, también
dependientes de un supermercado sea reconocido, que me estoy acordando de casos de este tipo. Es decir, en esencia, todas esas que sean físicas y que se utilice bastante lo que son las extremidades superiores, los brazos. Con respecto a esto, también ya sabéis que las lesiones de hombros pueden dar lugar también, pues en lugar de una enfermedad común, puede ser la causa de la incapacidad que sea una enfermedad profesional. Y en este caso, el Real Decreto, que regula las enfermedades profesionales, en el baremo nos dice específicamente que la enfermedad profesional puede darse en aquellos casos en los que esta patología tendinosa crónica del manguito de los rotadores se dé cuando sean enfermedades provocadas por posturas forzadas y movimientos repetitivos en el trabajo. Y nos habla de enfermedades por fatiga e inflamación de vainas tendinosas, de tejidos peritendinosos e inserciones musculares y tendinosas. Es decir, nos está hablando aquí de patologías del manguito de los rotadores y de profesiones en las que estemos en posiciones forzadas y estemos continuamente haciendo uso de este movimiento de los hombros. Es decir, que tendremos que estudiar caso por caso qué profesión tiene esta repetición de movimientos con los hombros y, en principio, si pues, nuestra profesión puede ser pues, susceptible de entrar ahí, podríamos solicitar la incapacidad laboral por enfermedad profesional. Pero yo os digo, y os insisto, que aquí lo importante, para que tengáis en cuenta, es que no toda enfermedad de los manguitos rotadores nos va a dar lugar a una incapacidad. Como os decía, cuando es una propia tendinitis, pues aquí lo más normal es que si es un proceso único, pues que nos tratemos farmacológicamente, rehabilitación y demás, y nos curemos. Esa inflamación pues se cure y no nos dé más que a lo mejor alguna molestia puntual, pero podremos trabajar con normalidad. Pero aquellos casos en los que pues se está pues, sometido a una serie de cargas, ¿no? Y de movimientos repetitivos y de que pese a ese tratamiento no haya cura, nos hayan intervenido quirúrgicamente y demás, es decir, cuando agotemos las posibilidades terapéuticas, ahí será cuando deberemos plantearnos el hecho de poder solicitar una incapacidad laboral y siempre que se trate de una profesión que requiera pues, esfuerzo físico, que requiera de este uso, porque si es una profesión más sedentaria, pongamos el caso, pues una profesión administrativa o de oficina, pues en ese caso pues no daría lugar a una incapacidad laboral. Muchísimas gracias a todos por escuchar este nuevo episodio de misderechos.club. Ya os digo y os insisto que el próximo martes tendremos pues, al doctor de la cuadra, que nos va a explicar mucho más sobre estas lesiones de hombros. Por eso he sido más breve en esta parte explicativa de las lesiones de los hombros para que lo podamos complementar con esta información que nos dará el doctor de la cuadra. Y os recuerdo también que la próxima semana, el miércoles, vamos a hablar sobre las lesiones de los codos. Hemos estado haciendo durante estas semanas pues, bastantes partes del cuerpo de patologías más físicas, ¿no? Hemos visto caderas, hemos visto hombros y ahora pues nos toca ni más ni menos que los codos, que también tienen mucha relación con los hombros y que puede dar lugar a incapacidades laborales. Con respecto a la absoluta, recordaros que no puede dar lugar y que si hay concurrencia con otras patologías, pues en ese caso sí que podríamos pues, tener la posibilidad de tener una absoluta, pero solo por los hombros, incapacidad total para la profesión habitual y en alguno de los casos. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención y ya sabéis, nos escuchamos la próxima semana hablando con el doctor de la cuadra en una entrevista y sobre las lesiones de los codos. Que tengáis un feliz miércoles y nos vemos la semana que viene.